Louis Pasteur. Louis Pasteur fue uno de los más grandes químicos y bacteriólogos. Nació en Dole, Francia, el 7 de diciembre de 1822. Se formó en el Liceo de Besançon y en la Escuela Normal Superior de París, en la que había ingresado en 1843, de la cual llegó a ser director de estudios en 1857, y fue en esa época en la que realizó sus trabajos más importantes de química y cristalografía. Sus aportaciones a la ciencia empezaron con el descubrimiento de la isomería óptica, 1848, mediante la cristalización del ácido racénico, del cual obtuvo cristales de dos formas diferentes, lo que se considera el trabajo que dio origen a la estereoquímica. El ácido racénico fue llamado así por Joseph Louis Gay Losig del nombre latino del racimo de uvas. En 1820, Karl Kessner, fabricante alemán de productos químicos, preparó una sustancia que él creyó ser el anterior ácido tartárico. Se comprobó que ambos ácidos tartárico y racénico tenían en su molécula C4H6O6, la fórmula idéntica. Eilar Mitscherlich, uno de los más prestigiosos químicos de la época, formó cristales con ambas sales anunciando que eran absolutamente idénticas, mientras que Pasteur se atrevió a decir que el experimento podía estar mal hecho y que había que mirar los cristales al microscopio con todo detenimiento, demostrando luego las diferencias, siendo llamado por Biot para realizar el experimento en su presencia, quien en un principio no le creyó, pero al comprobar que estaba en lo cierto lo felicitó. En aquella época Pasteur era un joven de 22 años y Biot contaba ya con 64 años y mucha experiencia. Se lo considera el padre de la microbiología médica, porque en los procesos de fermentación tanto alcohólica como butírica y láctica, demostró que se deben a la presencia de microorganismos y que la eliminación de estos anula el fenómeno pasteurización. En aquel tiempo, algunos de sus contemporáneos, incluido el eminente químico alemán Justus von Liebig, insistían en que la fermentación era un proceso químico y que no requería la intervención de ningún organismo, pero Pasteur descubrió utilizando un microscopio que intervenían dos organismos, dos variedades de levaduras, que eran la clave del proceso. Uno producía alcohol y el otro, ácido láctico, que agriaba el vino. Utilizó un nuevo método para eliminar los microorganismos que pueden degradar al vino, la cerveza o la leche, después de encerrar el líquido en cubas bien selladas y elevando su temperatura hasta los 44 grados centígrados durante un tiempo corto. Al inicio las industrias no querían calentar el vino, pero luego de un experimento en el que compararon vino calentado y sin calentar, comprobaron la eliminación de los microorganismos, y nació así el proceso de pasteurización, que es utilizado en varios productos alimenticios como la leche, lo cual ha logrado salvar a millones de niños de los estragos de la tuberculosis ósea, gracias a la eliminación de los microorganismos de la leche. También demostró el llamado efecto Pasteur, mediante el cual las levaduras tienen la capacidad de reproducirse en ausencia de oxígeno. Sus trabajos sobre fermentación lo llevaron a rebatir la teoría sobre la generación espontánea de la vida, postuló la existencia de los gérmenes y logró demostrarla, con lo cual rebatió de manera definitiva esta antigua teoría. Anunció sus resultados en una gala de la Sorbona en 1864 y obtuvo todo un triunfo. Esto significó un cambio conceptual sobre los seres vivos y el inicio de la bacteriología moderna. En 1865, Louis Pasteur descubrió los mecanismos de transmisión de la pebrina, una enfermedad que afecta a los gusanos de seda y que amenazaba con acabar con la industria vinícola francesa.
En ese mismo año, uno de los más famosos cirujanos, Joseph Lister, desarrolló las ideas de Pasteur y las sistematizó. Es considerado hoy el padre de la antisepsia moderna, porque realizó cambios radicales en el modo en el que se realizaban las operaciones. Los doctores debían lavarse las manos y utilizar guantes, el instrumental quirúrgico debía esterilizarse justo antes de ser usado, había que limpiar las heridas con disoluciones de ácido carbólico, que mataba los microorganismos. Su trabajo con la enfermedad de los gusanos de seda, permitió que después de 1870 oriente su actividad al estudio del resto de enfermedades contagiosas, de las cuales supuso que se debían a gérmenes microbianos infecciosos, que habrían logrado penetrar en el organismo enfermo. En 1871, Pasteur sugirió a los médicos de los hospitales militares a hervir el instrumental y los vendajes. Describió un horno, llamado horno Pasteur, útil para esterilizar instrumental quirúrgico y material de laboratorio. En 1880, tras el descubrimiento del agente de cólera de las gallinas, cólera aviar, comenzó a crear la teoría de la inmunidad contra las enfermedades infecciosas mediante la vacunación preventiva. La idea de la vacunación era conocida desde 1796 y Pasteur la conocía, por lo que no desarrolló por lo tanto la primera vacuna, pero sí la primera vacuna de bacterias artificialmente debilitadas. Luego puso este descubrimiento en práctica casi inmediatamente en el caso de otras enfermedades causadas por agentes bacterianos. En 1881, inició sus estudios acerca del carbunco del ganado lanar, y consiguió preparar una vacuna de bacterias desactivadas. Luego hizo una demostración dramática de la eficacia de su vacuna contra el anthrax, inoculando la mitad de un rebaño de ovejas mientras inyectaba la enfermedad, Bacillus anthracis, a la otra mitad. Las inoculadas con la vacuna sobrevivieron, el resto, murió. Continuando con sus investigaciones le permitió desarrollar la vacuna contra la rabia o hidrofobia, cuyo virus combatió con una vacuna lograda mediante inoculaciones sucesivas en conejos, en cuyas médulas espinales inyectó baba de perros rabiosos. Al presentar el primer síntoma de la enfermedad, les era extirpada su médula y puesta a secar durante 14 días, ya que confiaba que los virus se debilitarían y podrían ser inyectados en un animal de experimentación sin que la enfermedad se desarrollase con toda su intensidad, pero provocando que el cuerpo de dicho animal elabore defensas contra el virus puro. El experimento funcionó pero no se había probado con un ser humano, pero cuando la madre de un niño de 9 años llamado Joseph Meister, que había sufrido graves mordeduras de un perro rabioso, le pidió a Pasteur que lo tratara con su nuevo método, él lo hizo, así el muchacho fue inoculado con el virus atenuado de la rabia el 6 de julio de 1885, se recuperó y se salvó de una enfermedad que hasta aquel entonces no tenía cura. De esta manera, junto con Charles Chamberlain y el Dr. Riou, consiguieron desarrollar la vacuna antirrábica. Recibió la medalla Romford de la Royal Society en 1856, fue elegido miembro de la Academia Francesa en 1882 y se le otorgó la medalla Leiden de la Real Academia Neerlandesa de las Artes y las Ciencias en 1895. Por sus trabajos es considerado el pionero de la microbiología moderna, que inicia así la llamada Edad de Oro de la microbiología. En 1973, la Unión Astronómica Internacional acordó homenajearlo poniendo su apellido al cráter Pasteur del planeta Marte, mientras que en Francia más de 2000 calles llevan su nombre. Falleció el 28 de septiembre de 1895, a los 72 años en Marnes-la-Coquette, Francia. El Instituto Pasteur, fundado en 1888 por su propia iniciativa, continúa su lucha contra las enfermedades infecciosas y actualmente es una de las instituciones con mayor prestigio internacional. Solicita tu ebook con las historias de Isaac Newton, Albert Einstein, Galileo Galilei, Louis Pasteur, Thomas Alva Edison y Niels Bohr al email info@techsoluciones.com.es.
Descarga gratis. La revista del mes en www.techsoluciones.com.es. También descarga gratis. La revista del mes en www.varitech.com.es.